a bendecirte a ti y va a bendecir a toda tu familia de manera extraordinaria. Año de doble honra, padres. Este es el año donde Dios va a catapultar la bendición sobre ustedes y sobre sus hijos y sobre los hijos de los hijos. La doble honra es una bendición generacional. Y estamos orando y tenía mi sentimiento de venir a Venezuela, de volver a Venezuela. No soy de los que lee mucho periódico ni mucha noticia oigo, sino trato de estar sintonizado con el Espíritu Santo, a dónde quiere que vaya, qué debo hacer. Y bueno, me comuniqué con el apóstol Raúl y en medio de la conversación, esos son los WhatsApp que sí valen la pena, le dije que queríamos venir. Mi esposa y yo habíamos hablado y nos vinimos, pero entendiendo como hombres de Dios de que algo tiene Dios, algo está por suceder, no solo en Venezuela, algo está por suceder en América, algo extraordinario está por sucedernos. Cuando uno va a las naciones, uno se da cuenta que un poquito menos aquí, un poquito más allá, pero la situación está crítica, entre comillas, en muchas partes. Recién vine de Puerto Rico y la gente está emigrando de ahí porque está relativamente difícil. Argentina estuvo muy difícil, ahora está empezando a salir. Brasil, acabamos de estar la semana pasada, está en su batalla. Y esto es importante para uno reflexionar. Entonces, yo quiero dejarle un mensaje. Mañana los invito para que estén aquí en la mañana. Vamos a hacer un acto profético muy importante. Pensé que era hoy, pero el Señor hizo todo para que sea mañana. Pero quiero dejarle algo. Los primeros minutos trataré de hacer un poquito de maestro, un poquito de historiador maestro, para que usted pueda entender la parte final. Y como dijo Raúl, para que terminemos en fuego. Amén. Amén. Déjeme hablarle un poquito de la última y tercera gran reforma del Espíritu Santo, que ya comenzó. Diga que está a su lado, aunque no lo sabías, estás inmerso en la última gran reforma del Espíritu Santo. Y dile, y esto traerá a la iglesia una dimensión de poder que nunca había experimentado antes. Ahora mira a los ojos, dile, tú estás a punto de recibir una impartición de Dios que te cambiará no solo la vida, sino que te hará resplandecer en medio de las tinieblas y te hará resplandecer donde quiera que vayas. Aleluya, mueva sus manos así, diga, esta es la hora de la iglesia. Mira que está solo de esta es la hora de la iglesia. Esta es la hora de cada miembro de Cristo. Lo que viene es sorprendente, dice Ronnie Chávez. Entonces déjeme dejar 3 o 4 cosas, pero primero quisiera leer un versículo de la Biblia que será muy bueno para el final. Dice Apocalipsis 11:15: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían:
Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando uno trata de seguir a los historiadores, los pensadores, los teólogos, todos tienen su manera de presentarnos la historia bíblica. Yo no soy necesariamente un historiador, pero trato de tomar algunas ideas para presentarle al pueblo lo que Dios quiere decir. Entonces, cuando abrimos la Biblia, nos encontramos a Dios revelándonos o revelándose a través de la historia del hombre, la formación del hombre. Y entonces Dios trabaja con nosotros en la edad patriarcal, o la época patriarcal, a través de los patriarcas, a través de Abraham, Isaac, Jacob. Pero cuando Jacob es establecido como el hombre a través del cual va a surgir la nación de Israel, nos damos cuenta que Dios está tratando de manifestarse al mundo como el único Dios verdadero. Después de la caída de Adán, los hombres tomaron caminos diversos, hasta que usted lee los primeros capítulos de la Biblia, Dios enojado con un hombre que se volvió ocultista, idólatra, que amó lo mágico, lo esotérico, lo demoníaco, y se hicieron naciones politeístas, adoradores de muchos dioses, adoradores de criaturas, adoradores de aún cosas inertes, animales. Es entonces cuando Dios comienza un cambio radical en la historia del hombre y llama a Abraham a salir de su parentela, a dejar esa línea que traía la familia de Abraham, adoradora de los ídolos, y Dios se revela a Abraham para establecer una nueva cultura. Y es entonces cuando Abraham, al recibir la revelación, se compromete por la revelación que ha recibido de enseñarle a sus hijos y a sus descendientes los caminos del Señor. Y dice la palabra que cuando Abraham toma esta determinación, Dios decide que a ese hombre no le va a cerrar los secretos de la revelación, por causa de que Él ha determinado bendecir a toda su familia. Y comienza a desarrollarse un plan para establecer a través de un hombre y de una familia una nación que va a cambiar las cosas en el planeta y que va a ser usada para ser la receptora del poder de Dios, de la revelación de Dios, para confrontar las otras naciones politeístas de la tierra. Israel se vuelve una nación monoteísta, adoradora de un solo Dios. Cada vez en la historia que Israel se volvió a los dioses falsos, levantó altares a los dioses paganos en los lugares altos, Israel bajó su caudal de bendición y prosperidad. Cuando tuvo reyes que botaron los altares, que quebraron los ídolos, entonces Israel volvió a prosperar. Pero fíjese que pasaron los años y entonces Dios toma a ese conjunto de familias y le da característica de nación, y es a través de Moisés y la revelación del libro de Levítico que Dios prácticamente le entrega a Israel todos sus lineamientos para su comportamiento político, militar, religioso.
sanitario, y entonces se constituye una verdadera nación y un sacerdocio levantado y una forma de acercarse a ese Dios verdadero, que era un anuncio hacia el futuro de otro pueblo que habría de venir. Pero al cabo de los siglos, Israel absorbió aquella forma de comportamiento, se hizo una cultura monoteísta y por lo tanto se llegó a creer en algún momento de la historia que Dios solo tenía al pueblo escogido en la tierra llamado Israel, y que prácticamente los judíos eran los únicos que tendrían acceso a la salvación de Dios. Y a lo largo de los siglos, la gente de los pueblos gentiles se tenían que convertir al judaísmo para tener alguna relación con ese Dios. Es entonces cuando pasan los siglos y comienza lo que algunos historiadores apostólicos hoy, de esto no hay tanto escrito, o de esta forma de presentarlo no se argumentó tanto, porque cuando hablamos de reforma siempre pensamos en los días de Martín Lutero para adelante. Pero una reforma es un cambio drástico que a la vez incorpora una serie de procesos de transformación para provocar que el pueblo de Dios despierte, que el pueblo de Dios se alinee a la palabra, que los siervos de Dios vuelvan a tomar su funcionalidad y su influencia sobre las diversas áreas donde Dios los ha colocado. Y por lo tanto, los historiadores apostólicos que he leído últimamente, ellos nos enfocan en 3 procesos de reforma. La primera es la que ocurre cuando Dios decide que el tiempo para el nacimiento de su Hijo ha llegado. Y ahí comienza la primera gran reforma, es decir, el primer gran cambio de todas las cosas en el plano religioso espiritual. Eso lo que significa es que cuando el ángel visita a María y le dice que el santo ser que será engendrado en ella es llamado Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, ahí comienza un cambio a través del cual Dios le va a decir al mundo que la salvación no es solamente para los judíos, sino que la salvación o el plan de salvación envolverá a todo aquel que pueda creer en el Hijo de Dios y en su obra redentiva. Hay una transformación en la mentalidad del mundo. Es entonces cuando se gesta el proceso. Pasan 30 años de aquel acontecimiento y Juan el Bautista aparece proclamando la venida del reino y de que se acercará uno que sería el que cumpliría las palabras del Altísimo, las profecías. Dicen los entendidos que en la última semana, antes de que Jesús fuera crucificado, en esa última semana Jesús cumplió más profecías que en todos los 30 años de su vida. Entonces ahí vino un cambio radical. Y la primera gran reforma de Dios para enseñarnos que la salvación no le pertenecía solo a Israel, sino era para todos los mortales. Esa primera gran reforma tenía una intención muy clara de Dios. La intención clara de Dios fue hacer nacer a la iglesia, y toda la historia está revelada en el libro de los Hechos. La primera intención de Dios de traer un cambio al mundo en el plano espiritual fue mostrarnos, repito, el nacimiento de la iglesia, la consolidación de esa iglesia, la fortaleza de esa iglesia, y llevarla a una dimensión que nosotros llamamos de gloria primera. Es decir, Dios la dotó de una serie de dones, habilidades, la fortaleció, y en el primer siglo la iglesia nace, la iglesia recibe su fundamento, la iglesia es levantada en el fundamento de apóstoles y profetas. Y entonces esa primera generación del primer siglo es la generación que recibe un cambio radical. Incluso
a veces nosotros leemos las páginas de la Escritura, pero no nos damos cuenta cuántos años pasan en medio de la lectura. Y si usted lee, por ejemplo, cuando Pablo está hablando en capítulo 15 de los Hechos del Concilio de Jerusalén, ahí hay una lucha, no sé si llamarla teológica, pero la iglesia hasta ese momento, cuando la gente quería venir al cristianismo, aún en esos días, había un legalismo muy fuerte y la gente tenía prácticamente que absorber toda la cultura judía para ser parte de la iglesia. Pasan 20 años y todavía hay una batalla